Hay lugares en este mundo que parecen detenidos en un tiempo que no nos pertenece, sitios donde la belleza del paisaje es solo una máscara fina, un velo que oculta algo antiguo, algo que respira bajo la tierra y se arrastra entre la maleza. Tapalpa, en el corazón de Jalisco, es uno de esos lugares. Sus calles empedradas, sus casas de techos rojos y ese aroma perpetuo a pino y leña quemada invitan al descanso. Pero cuando el sol se hunde tras las montañas y la neblina comienza a descender como un sudario blanco sobre el pueblo, la atmósfera cambia. El aire se vuelve pesado. El frío cala los huesos de una forma antinatural y los lugareños apresuran el paso, cerrando puertas y ventanas. Porque ellos saben lo que nosotros, los extraños, tardamos en comprender. Saben que en la oscuridad de esos bosques, entre las sombras de las piedras tapadas, habita algo que no es humano, ni animal, ni fantasma. Una entidad pequeña en estatura, pero inmensa en su malevolencia. Lo llaman el enano, y hoy te pido que guardes silencio, que apagues las luces y que te permitas caminar conmigo por esas veredas solitarias, donde el único sonido es el crujir de las ramas y el eco de unos pasos que no son los tuyos. La leyenda del enano de Tapalpa no es una simple historia para asustar niños, es una advertencia que ha pasado de generación en generación, una cicatriz en la memoria colectiva de un pueblo que ha visto cosas que la lógica no puede explicar. Se dice que este ser no tiene un origen claro. Algunos cuentan que es un demonio antiguo, un guardián de tesoros malditos que quedaron sepultados bajo las raíces de los pinos centenarios. Otros dicen que es el espíritu deformado de un hombre que cometió actos tan atroces que la tierra misma se negó a recibirlo, devolviéndolo a la superficie pequeño, retorcido y sediento de odio. Imagínate por un momento que estás ahí, es medianoche. Has decidido dar un paseo nocturno por las afueras del pueblo, ignorando las advertencias de los ancianos que viste en la plaza. La luna es apenas una uña pálida en el cielo negro. La neblina es tan espesa que apenas puedes ver tus propias manos. Al principio, es el silencio lo que te perturba. No hay grillos, no hay búhos, no hay viento. Es un silencio absoluto, como si el bosque estuviera conteniendo el aliento, esperando. De pronto, lo escuchas, un sonido seco, como una rama quebrándose bajo un peso pequeño pero firme. Te detienes. Tu corazón late con una fuerza que retumba en tus oídos. Miras hacia atrás, pero solo hay gris y sombra. Sigues caminando, tratando de convencerte de que fue un conejo o una rama que cayó por el frío. De repente, lo escuchas de nuevo, esta vez más cerca, unos pasos rápidos, cortos, que parecen multiplicarse entre los árboles. No es el caminar de un animal de cuatro patas, es el paso bípedo de algo que corre agachado, algo que se mueve con una agilidad que desafía la anatomía humana. Es en ese momento, cuando el miedo deja de ser una idea y se convierte en algo físico, un nudo en el estómago, un escalofrío que te recorre la columna, porque sientes una mirada. No es una mirada curiosa, es una mirada cargada de un hambre ancestral, una fijeza depredadora que te marca como presa. Los que han tenido la desgracia de verlo de cerca y han vivido para contarlo, hablan de una figura que no mide más de 80 centímetros. Viste ropas desgarradas, de un color indefinido entre el gris y el marrón de la tierra. Su piel es como el cuero viejo, arrugada y ceniza, pero lo que realmente te hiela la sangre es su rostro. Dicen que es el rostro de un anciano milenario atrapado en el cuerpo de un niño, con facciones desproporcionadas y una boca que parece demasiado grande para su cara, llena de dientes pequeños y afilados. Y sus ojos no reflejan la luz. Son dos pozos de oscuridad que parecen absorber toda la esperanza de quien los mira. Existe un relato, casi olvidado en los archivos del tiempo, de un arriero llamado Don Julián que, hace décadas, se encontró cara a cara con la entidad. Julián era un hombre recio, de esos que no le temen a nada ni a nadie. Una noche, mientras buscaba una res perdida cerca del Valle de las Piedras Gigantes, escuchó un silbido agudo, melancólico, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Pensó que era otro buscador o quizás un bromista. ¿Quién anda ahí?, gritó con su voz de trueno. El silbido se detuvo. En su lugar, una risa infantil, pero carente de toda inocencia, estalló detrás de un matorral. Era una risa que sonaba como piedras chocando entre sí, una risa seca y malvada. Julián encendió su linterna y el haz de luz cortó la niebla hasta posarse sobre algo que lo dejó paralizado. Sentado sobre una roca, balanceando sus piernas cortas, estaba el enano. No se ocultó. Al contrario, lo miró fijamente y le mostró los dientes en una mueca que pretendía ser una sonrisa. Julián intentó retroceder, pero sus pies se sentían pesados, como si el suelo se hubiera convertido en lodo. El enano saltó de la roca con una gracia inhumana y empezó a caminar
en círculos alrededor de él. A cada paso que daba, el aire se volvía más frío, y el olor a azufre y carne podrida inundaba el lugar. No deberías estar aquí, Julián, dijo una voz que no salió de la boca del ser, sino que resonó directamente dentro de la cabeza del arriero. Era una voz rasposa, como el roce de dos lápidas. Este lugar ya no pertenece a los que respiran. Don Julián, en un arranque de desesperación, sacó su machete y lanzó un tajo al aire, pero el enano ya no estaba ahí. Estaba detrás de él, luego a su derecha, luego a su izquierda. Era como si se teletransportara a través de las sombras. El hombre corrió como nunca en su vida, sintiendo como esas manos pequeñas y frías rozaban sus talones, escuchando la risa burlona, pisándole los talones. Llegó al pueblo al amanecer, con la ropa hecha jirones y el cabello encanecido por el terror. Nunca volvió a hablar, excepto para susurrar. En sus últimos días, dijo que el enano no lo había dejado ir, sino que lo había marcado para que supiera que, tarde o temprano, volvería por él. Pero, ¿qué es lo que busca realmente el enano de Tapalpa? No es solo el susto fortuito. Los investigadores de lo paranormal y los cronistas locales sugieren algo mucho más oscuro. Se cree que el enano es un recolector de miedos, un parásito espiritual que se alimenta del terror puro que emana de sus víctimas. Otros aseguran que es un guardián de los portales. Se dice que en las zonas más profundas de Tapalpa, donde las formaciones rocosas parecen castillos construidos por gigantes, la realidad es más delgada, el enano vigila que nadie cruce hacia el otro lado, o peor aún, se encarga de arrastrar a los curiosos hacia dimensiones donde el tiempo y el dolor no tienen fin. Hay una advertencia específica para los viajeros que visitan las piedras tapadas. Esas moles de basalto que parecen haber caído del cielo tienen una energía extraña. Durante el día son un espectáculo turístico, pero cuando la tarde cae, el ambiente se vuelve opresivo. Si te quedas solo ahí, después de que el último turista se ha ido, podrías notar que algunas de las sombras de las rocas no se mueven con el sol. Hay sombras que tienen forma propia, sombras que se despegan del suelo y se agachan detrás de los monolitos. Si escuchas que alguien susurra tu nombre desde el bosque, no respondas. Si sientes que algo pequeño, tira ligeramente de tu ropa. No mires hacia abajo y sobre todo, si encuentras un juguete antiguo, una moneda de oro vieja o una piedra perfectamente tallada en tu camino, no la levantes. Es un cebo. El enano de Tapalpa es un coleccionista y le encanta jugar con la codicia de los hombres. Una vez que tomas algo que le pertenece, estableces un vínculo con él, un vínculo que no se rompe con oraciones, ni con distancias, ni con el paso de los años. Recuerdo la historia de una familia que alquiló una cabaña en las afueras, lejos del bullicio del centro. Eran de la ciudad, escépticos, amantes de la naturaleza. La primera noche, el padre escuchó rasguños en la puerta principal. Pensó que era un perro callejero. La segunda noche, los rasguños estaban en las ventanas, a una altura donde ningún perro podría llegar. La tercera noche, escucharon pasos en el techo. Pasos pequeños, pesados, que recorrían la cabaña de un extremo a otro. El niño menor de la familia, un niño de apenas 6 años, empezó a hablar con un amigo nuevo que vivía en el jardín, debajo de un viejo roble. Decía que su amigo era pequeño, que tenía mucha hambre y que le gustaba contar historias sobre cómo era el mundo antes de que existieran los hombres. Los padres, preocupados, intentaron salir de la cabaña esa misma noche, pero el coche no arrancó. La batería estaba seca, como si algo le hubiera succionado la energía. Tuvieron que pasar la noche a oscuras, abrazados en la sala, mientras escuchaban cómo esa cosa rodeaba la casa, golpeando las paredes rítmicamente. No era un animal, era un mensaje. El enano estaba reclamando su territorio. Al amanecer, encontraron la puerta de la cabaña abierta de par en par, a pesar de que le habían puesto doble cerrojo. En el suelo de la entrada había una pequeña huella de barro. No era una huella humana. Tenía 6 dedos largos y terminaba en garras finas. La familia huyó y nunca regresó, dejando atrás la mitad de sus pertenencias. Dicen que el niño, años después, todavía se despierta a medianoche diciendo que escucha un silbido fuera de su ventana, sin importar que viva en un 10º piso, en medio de la ciudad. El enano de Tapalpa es la personificación de lo desconocido que habita en la naturaleza. Es un recordatorio de que por mucho que hayamos avanzado con nuestra tecnología y nuestras luces eléctricas, todavía existen rincones donde reina la oscuridad antigua. El bosque no es nuestro amigo, es un organismo vivo que nos tolera, y el enano es su sistema inmunológico.
su forma de expulsar o devorar a los que no respetan sus leyes. A medida que avanza esta narración, quizás sientas la necesidad de mirar por encima de tu hombro. Quizás te preguntes si ese crujido que escuchaste hace un momento fue el piso de tu casa o algo más. Es el poder de la leyenda. El enano no solo vive en los pinos de Jalisco, vive en el miedo que todos compartimos a lo que acecha en la penumbra. En las noches de tormenta en Tapalpa, cuando los rayos iluminan brevemente el valle, algunos juran haber visto cientos de estas criaturas. Una procesión de enanos marchando hacia las cuevas más profundas de la sierra. Se dice que están esperando el momento en que la niebla sea tan densa que nunca más se disipe. El día en que el bosque reclame finalmente lo que el hombre le arrebató. Si alguna vez decides visitar este hermoso pueblo mágico, hazlo con respeto. Camina por sus senderos. Respira su aire puro y maravíllate con sus paisajes. Pero ten presente la regla de oro. Nunca te quedes solo cuando el sol se esconda. No desafíes a las sombras. No busques lo que no se te ha perdido, porque el enano siempre está observando. Él conoce el peso de tus pecados, el aroma de tu miedo y el ritmo de tu sangre. Él no tiene prisa. Ha estado ahí desde antes de que se pusiera la primera piedra del pueblo, y estará ahí cuando el último habitante se haya ido. Es una parte intrínseca de la tierra, como la raíz y la piedra. A veces, en las noches más frías, se le puede ver sentado en lo alto de un pino, mirando hacia el pueblo con sus ojos negros, esperando a que alguien más cometa el error de caminar solo por la vereda equivocada. La próxima vez que sientas un escalofrío repentino, o que el aire a tu alrededor se vuelva inexplicablemente gélido, recuerda al enano. No se trata de un mito, es una presencia, una realidad que se filtra por las grietas de nuestra percepción. Tapalpa es su reino, y nosotros solo somos visitantes temporales, sombras que pasan por un mundo que él domina desde la oscuridad de su pequeña estatura y su inmensa maldad. Cierra bien tus puertas esta noche. Revisa que las ventanas estén aseguradas, y si por casualidad escuchas un silbido agudo y lejano, o el sonido de unos pasos pequeños corriendo por el pasillo de tu casa, no abras los ojos, no te muevas. Quizás, si tienes suerte, solo esté de paso, buscando a alguien que sea menos cauteloso que tú. Pero recuerda bien lo que te he dicho, en los bosques de Tapalpa, la neblina no solo oculta el camino, oculta algo que te odia, algo que te acecha, algo que, aunque sea pequeño, tiene la fuerza necesaria para arrastrarte al olvido. La leyenda continúa, alimentándose de cada persona que se atreve a contarla, de cada oído que se presta a escucharla, y ahora, el enano también sabe que tú sabes de su existencia. El suspenso no termina cuando este relato llega a su fin, el suspenso empieza ahora, cuando el silencio regrese a tu habitación y te des cuenta de que, en la oscuridad, nunca estás realmente solo. El enano de Tapalpa está ahí, en algún lugar entre la realidad y la pesadilla, esperando el momento justo para mostrarte su rostro y recordarte que hay horrores que nunca mueren, que solo esperan en la sombra el momento de volver a caminar. Descansa, si puedes, pero si escuchas un rasguño en la pared, no digas que no te lo advertí, porque el enano de Tapalpa no olvida, y ahora, él conoce tu rastro.